Gracias a Jesucristo, Dios vive en ti. Bajo el antiguo pacto, Dios vivía en medio de los hombres. Dios vivía con el pueblo de Israel en el tabernáculo. Posteriormente, cuando entraron a la tierra prometida, Él habitaba en el templo, en el lugar santísimo. Pero gracias a Jesús, bajo el nuevo pacto, Dios no solo vive con nosotros, mire, ese es el nombre de Jesús, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora, gracias al sacrificio de Cristo que hizo en propiciación por nosotros, ahora Dios vive en nosotros. Qué gran privilegio tenemos los hijos de Dios, que el mismo Creador de los cielos, el Todopoderoso, a través de su Espíritu Santo, ha hecho de nosotros su templo y su morada. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie del Éxodo. Hoy vamos con los capítulos 25 y 26. Ahí se ven las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que hiciera un tabernáculo con todos sus utensilios, con su mobiliario, porque era el deseo de él vivir en medio de su pueblo. Pero ¿cómo podía un Dios santo vivir en medio de personas pecadoras, imperfectas? Así como lo somos usted y yo. Somos imperfectos, pero Dios siempre ha tenido ese deseo de comunión. El pecado nos separó de un Dios santo, pero ese Dios es amor y Él desea tener comunión con sus hijos amados. Por eso envió a Jesús. Pero aquí vemos las instrucciones para el tabernáculo que de muchas maneras poderosas apuntan hacia Cristo Jesús y hacia un nuevo y mejor pacto. Veamos entonces bajo el antiguo pacto. Vamos a ver hoy 5 elementos. El primero es la ofrenda que se recogió para construir el tabernáculo. El segundo elemento, el arca del pacto o el arca del testimonio. El tercero es la mesa para el pan de la proposición o el pan de la presencia de Dios. El cuarto elemento es el candelero de oro o la menora. Y el quinto elemento es el tabernáculo en sí, que tenía una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Brevemente veamos a Jesús simbolizado aquí en el tabernáculo. Lo primero es que Dios le habló a Moisés y le ordenó que recogiera ofrendas para construir el tabernáculo. Mire, esto refleja el corazón dadivoso que Dios le da a los hijos de Dios para que sostengan la obra. Hoy en día la iglesia de Cristo también se sostiene así. No es a través de cuotas fijas o impuestos o un pago obligatorio que tengamos que hacer. No, se hace a través de ofrendas voluntarias que Dios pone en el corazón de las personas. Aquí todavía no se había dado una ley del diezmo, aunque desde el Éxodo ya el hombre practicaba el diezmo. Abraham le dio a Dios los diezmos de todo. Pero vemos aquí la naturaleza voluntaria en forma de adoración, que el pueblo de Dios ofrendaba por amor, por gratitud, por obediencia al Señor para sostener la obra. Y mire, dice el versículo 3, vamos a Éxodo 25, 3. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Y ahí continúa hablando de piedras de ónice, piedras de engaste, para el efod y para el pectoral. El Señor le estaba dando toda una lista que se iba a recaudar de la provisión que Él le había dado al pueblo. ¿Y de dónde sacaron los israelitas si ellos fueron esclavos en Egipto y hoy están en el desierto? ¿De dónde iban a sacar todas estas cosas? Bueno, recuerde que ellos despojaron a los egipcios. Cuando iban saliendo de Egipto, el Señor les proveyó toda clase de riquezas. Por eso hablábamos que ese sacrificio del Cordero Pascual no solo trae salvación de la muerte, liberación de la esclavitud, también trae salud sobrenatural, también trae provisión, pero esa provisión tiene un propósito. Y quiero decirle un mensaje a alguien: tu bendición financiera y tu provisión tiene un propósito, que ayudes a sostener la obra que predica a Cristo Jesús, que tus finanzas sirvan para apoyar familias misioneras, para apoyar iglesias que se dedican a tiempo completo a predicar a Cristo, porque es el deseo de Dios que más y más personas vengan al conocimiento de su Hijo amado. Bueno, el segundo elemento es el arca del pacto. Y mire, por favor, esta arca del pacto es como un trono móvil. Acuérdense que los levitas tenían que cargar todo este santuario. Era portátil, estaban en el desierto. Y ahí llevaban a cabo los sacrificios y la adoración al Señor. En este santuario Dios iba a vivir literalmente en medio del pueblo. Pero no cualquiera se le podía acercar. El Señor estaba en un lugar bien específico, en el lugar santísimo, y ahí solo podía entrar el sumo sacerdote después de haber hecho sacrificios. Pues ahí en el lugar santísimo estaba este arca del pacto, una especie de trono portátil que tenía 2 querubines, y desde ahí Dios iba a hablar con Moisés. Pues bien, mire, yo quiero que usted sepa que este arca del pacto representa a Cristo Jesús. Veamos algunos detalles del arca del pacto. Dice, harán también, estoy en el versículo 10, Éxodo 25, 10, un arca de madera de acacia,
cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Es de madera, eso representa la humanidad de Cristo. Jesús se hizo hombre, pero mire, también era 100% Dios, tenía una naturaleza divina. Mire el versículo 11, la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Es hecha de madera, Jesús 100% hombre, cubierta con oro puro, eso habla de la gloria de Jesús, 100% Dios. Dice que sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan vieron su gloria. Cuando se transfiguró, le mostró su oro, le mostró su gloria. Mire, esta arca tenía unas varillas que iban en unos aros y con estas varillas el arca iba a ser cargada. Nadie la podía tocar. Eso habla de la santidad de Cristo. Él es justo, Él es perfecto, Él es santo y Él es el resplandor de la gloria de Dios. Otra cosa que nos habla de la santidad de Cristo es estos dos querubines que iban a estar a la par del arca, y esto nos habla también de la divinidad. Jesús es Dios y los ángeles lo adoran. Cuando Cristo nació, se aparecieron millares de ángeles cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así adoran a Jesucristo los ángeles del cielo. Pero lo más importante, el propiciatorio. Yo quiero que usted vea el 17, por favor. Éxodo 25, 17. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y dice el 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca. Era una tapadera. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Bueno, dentro del arca habían elementos que simbolizaban el pecado del ser humano. Iban a estar las tablas de la ley, más adelante iba a estar ahí la vara de Aarón y las urnas del maná. Todo esto representaba el pecado del pueblo de Dios, porque rompieron la ley, porque murmuraron y rechazaron el pan del cielo, el maná, porque se rebelaron contra el sumo sacerdote Aarón. Así que mire, Jesús llevó en sí nuestro pecado, y el propiciatorio, esa tapadera, ahí el sumo sacerdote iba a echar la sangre de ese sacrificio de la expiación una vez al año. ¿Qué te dice eso? Que la sangre de Cristo cubre por completo nuestro pecado. Y en el nuevo pacto no solo lo cubre, la sangre de Cristo quita el pecado del mundo. La sangre nos limpia de todo pecado. Así que el arca del testimonio nos hablaba de Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios por su maravillosa gracia que nos revela a Cristo desde el Antiguo Testamento? Veamos el tercer elemento, la mesa para el pan de la proposición. Ahí lo da del versículo 23 en adelante. Usted lo puede leer en casa, pero solo veamos nosotros Éxodo 25, 30. Mire por favor, y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Cristo Jesús es el pan de vida, es quien nos provee, es quien nos sustenta y es quien nos da vida para salvación. Yo quiero que sepas que hoy delante del Padre está continuamente Jesucristo, el pan de vida, intercediendo por ti y por mí, para que no nos falte el pan, para que tengamos provisión en nuestra mesa y para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, gracias a Cristo, nuestro pan de vida. A Él lo recordamos cada vez que tomamos esos elementos de la Santa Cena. Él es nuestro pan de vida. El cuarto elemento es el candelero de oro, y aquí quiero resaltar, quizá por el tiempo no vamos a leer tanto detalle, usted lo puede leer en casa, está del versículo 31 en adelante. El resto del capítulo 25 habla de ese candelero, pero baste con recordar que el candelero tenía forma de árbol, como árbol de almendro, tenía manzanas, tenía flores, y todo esto nos recuerda el paraíso, el Edén. Gracias a Cristo Jesús, usted y yo volvemos a entrar en ese paraíso del cual el hombre fue expulsado. Y ese candelero también le daba luz al tabernáculo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y mire qué interesante, no se pierda por favor este detalle. Tenía 6 brazos el candelero, 3 de un lado y 3 del otro. Y en el centro estaba la candela principal. Así que en total tiene 7 lámparas. 3 de un lado, 3 del otro y la del centro. Yo quiero que usted sepa que el número 6, las 3 de un lado y 3 del otro, representa al hombre. Y el número 7 representa a Cristo Jesús. Es el número de lo perfecto, de lo completo. Así que las 6 lámparas de los lados estaban viendo la lámpara del centro. Cada candelero representa la iglesia de Cristo. En el centro está Jesús y alrededor estamos los seres humanos viendo a Jesús alumbrando a este mundo con la luz del Señor.
y tenemos el aceite del Espíritu Santo que nunca se apaga. Alumbremos siempre este mundo, hermano, con la luz de Jesús. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Y yo solo quiero que vea un último detalle. Si usted ve el capítulo 26, es un capítulo precioso que da detalles del tabernáculo. A dónde se va a poner la mesa, dónde se va a poner el arca del pacto, nos da las medidas, nos da todos los detalles. Pero lo más importante es que había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esto está en Éxodo 26, 31. Dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata. Oiga, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué aprendemos aquí con este velo que separaba el lugar santísimo? Que ni usted ni yo teníamos acceso a la presencia de Dios. El pueblo de Israel no se podía acercar. Solo una vez al año el sumo sacerdote para ofrecer sacrificios a favor del pueblo. Pero mire, cuando Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, ese velo se rasgó de arriba para abajo, se rasgó en dos, simbolizando que ahora nada nos separa de la presencia de Dios. Usted y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Gracias a Jesús, el trono de Dios ya no es un trono de juicio. Estamos constantemente delante del trono de la gracia. La sangre de Cristo ha hecho propiciación por nuestros pecados. Y ahora usted y yo tenemos el favor, la gracia. Dios escucha nuestras oraciones. Tenemos la bendición completa de Dios. Gracias a Cristo Jesús. El Espíritu Santo ahora vive en nosotros y nos transforma para que andemos en sus mandamientos y lo hagamos con gozo, con el poder del Espíritu Santo. Cada elemento del Antiguo Testamento apunta a Cristo Jesús. Nos recuerda de su obra, nos recuerda de su provisión. Seamos esa luz del mundo y adoremos siempre a nuestro Señor Jesucristo. Cuéntale hoy a alguien que solo en Jesús hay salvación.